Martes 25 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Enseguida les acompañamos con la información. El día de hoy rindió su versión Ángel Polibio Córdoba en el caso Sedatus. Los detalles los tendremos más adelante, pues vamos a revisar ahora más titulares. Hoy se inauguró un complejo judicial y una unidad de flagrancia en el sur de Quito. El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de servicios inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se pretende servir. El exministro de Finanzas de Grecia se reunió con el presidente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno. Ecuador has achieved. Si bien en Europa no se dan cuenta lo que la gente del Ecuador debería apreciar, incluso lo que se ha logrado con este modelo económico. Dirigencia de país se reúne para definir estrategias para la próxima Asamblea Nacional. Hay muchos compañeros nuevos, decirles todo lo que van a enfrentar, presiones enormes, presiones mediáticas. Y en lo internacional, en Brasil fueron detenidos 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. Y el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, sostuvo reuniones con el presidente de la República, Rafael Correa, así como con el presidente electo Lenín Moreno. En ellas resaltó las acertadas medidas económicas adoptadas por el Ecuador para enfrentar la recesión mundial. En la mañana de este martes, Yanis Varoufakis dialogó con el presidente electo Lenín Moreno. Con él se analizó la coyuntura económica mundial, regional y del país. El exministro de Finanzas griego cree fundamental mantener lo conseguido hasta el momento por Ecuador, cuyas políticas han favorecido a los grupos de más escasos recursos. Posteriormente se desplazó hacia el Palacio de Carondelet, donde se reunió con el presidente Rafael Correa. Aquí consideró un honor el coincidir con el mandatario ecuatoriano, quien ha desarrollado políticas económicas que deben ser motivo de estudio en otros países, ya que se logró afrontar la recesión con mínimos impactos, señaló. Ecuador has achieved. Si bien en Europa no se dan cuenta lo que la gente del Ecuador debería apreciar, incluso lo que se ha logrado con este modelo económico, un modelo económico que ha permitido, aún sin moneda propia, poder aguantar las olas de las crisis que se están dando internacionalmente, y que si bien el pueblo ecuatoriano no se da cuenta, debería poder apreciar lo que se ha logrado mediante este modelo económico. Explicó que uno de los grandes desafíos en la actualidad para el país está en reunir las condiciones para dar el salto que permita superar el modelo primario exportador. Es en la transformación de un país que genera bienes consumibles a un país que genera bienes tecnológicos. En el orden europeo se mostró opuesto al Brexit del Reino Unido. Yo creo en la gente política. Se debe crear un movimiento que permita a la Unión Europea para que todo esto cree una conciencia social y así poder salir en grupo. De esta manera culminó la visita de este destacado representante del exgobierno griego, César García, Ecuador TV. Y con la presencia del jefe de Estado, Rafael Correa, los asambleístas electos de Alianza País participaron del primer taller de la agrupación política de cara al nuevo periodo legislativo. José Serrano tiene el respaldo para ser el nuevo presidente del Parlamento. El Hotel Quito fue el punto de encuentro del primer taller entre la dirigencia de Alianza País y los 74 asambleístas que esta agrupación política obtuvo en las elecciones del pasado 19 de febrero. Los puntos tratados fueron varios, por ejemplo, los valores éticos y de comportamiento. Hay muchos compañeros nuevos, decirles todo lo que van a enfrentar, presiones enormes, presiones mediáticas. Pero también los temas que en materia legislativa fueron alcanzados en el periodo que está por terminar y los pendientes que deberán ser debatidos a partir de mayo próximo. Hemos cumplido más del 90% de nuestro plan de trabajo presentado el 2013. Los criterios del bloque que tiene que decir, lo que se tiene que corregir, lo que se tiene que enmendar y hacia dónde vamos a caminar en este nuevo periodo. El vicepresidente reelecto Jorge Glass señaló que el objetivo será fortalecer normativas en educación, salud y erradicación de la pobreza, así como el combate a la corrupción. No habrá impunidad de ninguna naturaleza con los que estén involucrados en actos de corrupción.
de donde sean. Los nombres de quienes ostentarán cargos administrativos en la próxima función legislativa tampoco quedaron de lado, y el que está definido por consenso es el de José Serrano para presidente de la Asamblea. Pero un buen criterio es que se decidan las dignidades de acuerdo a la votación, y Pepe Serrano fue de lejos el asambleísta más votado. Simplemente que tomemos la mejor decisión y en el lugar que nos corresponde estar, téngalo por seguro que vamos a trabajar por nuestros compatriotas como ya lo hemos hecho. Por su parte, en Alianza País, también se deberán definir los nombres de quienes dirijan a la agrupación política. Rafael Correa, actual presidente, aclara que por ley e incluso por operatividad, él ya no estará al frente. Para seguir la tradición que el nuevo presidente nacional de Alianza País será el presidente electo y obviamente cuando ya entre en funciones el presidente de la República. Mientras que para la Secretaría Ejecutiva de AP, el nombre que con mayor fuerza se escucha es el de Gabriela Rivadeneira. Esa experiencia organizativa de base, especialmente ligada al tema de los jóvenes, sin duda alguna va a ser uno de nuestros quehaceres independientemente de donde estemos. No obstante, esto se definirá en la convención del movimiento prevista para el próximo 1 de mayo en la ciudad de Portoviejo. Alex Llanos, Ecuador TV. 14 grupos de jóvenes manifestaron su apoyo al presidente electo Lenín Moreno y su proyecto político, al tiempo de desestimar las declaraciones de organizaciones de oposición de que el nuevo mandatario gobernaría un país dividido. Son representantes de grupos juveniles a nivel nacional que apoyan al gobierno electo de Lenín Moreno y confían que bajo su mandato la juventud tendrá mayor participación. Nosotros como jóvenes estaremos trabajando, vigilando que su propuesta de campaña para nosotros y para el país se cumpla. Los jóvenes para los jóvenes. Realmente esto nos va a permitir que ese estudio, ese talento nos lleve a generar empleo, porque esos proyectos generarán empleo. Sentiránse orgullosos ustedes de aportar al desarrollo del país. Defenderán, aseguraron la legitimidad de la decisión del soberano en las urnas y desestimaron las declaraciones de la oposición que Ecuador es un país dividido. Y a todos aquellos pseudopolíticos que lo único que quisieron fue desestabilizar el país, les informo que estaremos en pie de lucha para defender la constitucionalidad de nuestro país. Creemos que solo unidos y en conjunto podemos construir un Ecuador más justo y equitativo, con una política sana que dignifique y genere mayor participación de los jóvenes en el país. E invitaron a participar de la Asamblea de Jóvenes que se realizará en la ciudad de Loja el próximo 12 de mayo. Vamos a recoger un sinnúmero de propuestas, vamos a analizar en verdad cuáles son más factibles de tal manera que Lenín tome estas propuestas en bien de construir un Ecuador a futuro. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en otro tema, este martes rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública el presidente de Sedatus, Ángel Polibio Córdoba, una diligencia judicial que se realiza a dicha encuestadora por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Guillermo Lasso y Andrés Páez están llamados para acudir este viernes. A su tercer llamado, Ángel Polibio Córdoba, representante de Sedatus, acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal provincial Cecilia Garzón, quien lleva adelante la indagación previa en contra de la encuestadora por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. A esta diligencia, Córdoba acudió acompañado de sus abogados y al culminar la misma no dio declaraciones a la prensa. Para esta jornada también estaba llamado Daniel Alexander González, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se excusó. Ángel Polibio Córdoba se convierte en la segunda persona en rendir su versión en este caso. La anterior semana lo hizo Mayra Osorio, delegada del movimiento Creo, quien ingresó y tuvo acceso al sistema informático del CNE durante los escrutinios. La investigación inició con la denuncia que presentó la asambleísta Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a una prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, en la que develaba una presunta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. Producto de ello, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Sedatus en Quito y Guayaquil, acción en la que se incautaron evidencias documentales físicas y digitales de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatus. 21 personas fueron llamadas a rendir su versión. Este miércoles y jueves deberán acudir otros funcionarios de Sedatus, mientras que el viernes 28 de abril están citados Fernando Correa, representante de Libercostas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del movimiento Creo, así como Guillermo Lasso y Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV.
Aproximadamente 30 contratos de Odebrecht a nivel nacional analiza la Fiscalía en la investigación que desarrolla por los supuestos actos de corrupción de esta empresa brasileña en nuestro país. Hasta el momento, 2 personas son investigadas por presuntas vinculaciones con Odebrecht. Se trata de Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcel E., con prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente. La Fiscalía inició la etapa de instrucción tras presentar todos los elementos de convicción por el presunto delito de lavado de activos, detalló el fiscal Galo Chiriboga. Esto tras pedir asistencia penal internacional. Solicitamos una declaración a un ex abogado de la compañía Odebrecht que está detenido en Madrid, el señor Tacla. Según detalla el fiscal, las declaraciones del ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, responsabilizarían a la empresa brasileña de pagar al exfuncionario ecuatoriano $1 millón por presuntamente agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución. Pago que se habría efectuado mediante transferencia de la empresa offshore Cleanfeld. Nosotros tenemos elementos de convicción que demuestran en qué año y en qué fechas y a qué cuentas se depositaron esos dineros. Por eso estamos solicitando unas nuevas asistencias penales internacionales para descubrir cuál fue el motivo de ese pago. Chiriboga explica que la investigación que tiene la Fiscalía va más allá y asegura que al momento se analizan todos los contratos que ha efectuado la compañía brasileña en Ecuador. Aproximadamente 30 contratos relacionados a estos temas de Odebrecht. Detalló además que no se ha contado con la cooperación de Brasil, Estados Unidos y Suiza, países que develarán la información a partir del 1 de junio próximo. Olga Velasco, Ecuador TV. El Instituto de Prensa y Sociedad del Perú es el organismo que respalda la solicitud de asilo del prófugo de la justicia Fernando Villavicencio en Lima. El IPIS es investigado por sus acuerdos con Odebrecht, empresa que entregó más de $250.000 para concursos de periodismo. Son los principales directivos del Instituto de Prensa y Sociedad en la Comisión Parlamentaria del Perú, que investiga los vínculos de Odebrecht en dicho país. ¿Cuál fue la razón para que los miembros del IPIS acudan a esta instancia legislativa? La respuesta es fácil. No fue por realizar una investigación periodística sobre el tema, sino porque Odebrecht financió por 2 años los concursos de periodismo realizados por el instituto. 129.000 de Odebrecht, eso es en el año 2014. En el año 2015 ha ingresado de Odebrecht $40.000. Eso sí, ante una pregunta planteada por la legisladora Karina Beteta, se prefirió guardar silencio. ¿Usted considera ético el recibir $259.000 de la empresa corrupta Odebrecht? Para que responda. Señor presidente, no voy a contestar la pregunta. No estamos en condición de invitados. Es decir, que el IPIS recibió dinero de Odebrecht implicada en actos de corrupción en al menos 12 naciones. Y es de esta misma organización la que ahora auspicia en Lima el asilo político de Fernando Villavicencio, autoproclamado perseguido, pero quien tiene una orden de detención por divulgar información reservada. Villavicencio es prófugo de la justicia ecuatoriana. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de los Estados Unidos pidiendo al presidente Correa que respete el sistema interamericano de derechos humanos y acate las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana claramente ha expresado un sesgo político muy claro en contra de gobiernos progresistas como el gobierno ecuatoriano. Pese a este primer aspecto que llama la atención al catedrático Fernando Casado, la configuración y funcionamiento del IPIS es algo que hace natural el respaldo a una persona quien ya fue condenada y por varias ocasiones ha evadido la justicia. Son organizaciones que están muy vinculadas a dueños de medios de comunicación y a élites y también a la Sociedad Interamericana de Prensa. El IPIS tiene una estrecha relación en Ecuador con Fundamedios, organización que ha respaldado a Villavicencio, incluso con asesoría para elevar su supuesta persecución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El pedido de asilo debe ser analizado por una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano antes de ser conocido por el canciller en un primer paso y posteriormente por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado, por ejemplo las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y las del procurador Diego García. Según la Fiscalía, habrían divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Ivana Paredes, Ecuador TV. El presidente de la República inauguró el complejo judicial y la unidad de flagrancia en el sur de Quito. Con esta obra se acercan los servicios judiciales a la ciudadanía de este sector, quienes evitarán realizar largos desplazamientos.
Es otra de las mega obras, esta vez en el ámbito de la justicia, con una inversión de 11.9 millones de dólares. Este complejo aportará con varias judicaturas a más de 1 millón de habitantes, representando el 42% de la población del Distrito Metropolitano de Quito. Este gran complejo judicial aportará para que el sur de Quito se consolide de una vez por todas en un polo de desarrollo económico de la capital y del país entero. El primer mandatario recorrió las instalaciones que cuentan con 17 salas de audiencias, 2 cámaras de Gesell, 16 salas de aseguramiento transitorio y 23 ventanillas de servicio al público. El titular del Consejo de la Judicatura destacó que esto forma parte de otro de los ejes de la reforma integral a la justicia. El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de servicios se inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se pretende servir. El presidente Correa inauguró la obra recordando el estado en el que se recibió la justicia hace 10 años. Pero recuerden lo que era la justicia antes, la corrupción generalizada, tolerada, evidente. Había injerencia del poder político, normativas anacrónicas, causas represadas, desesperante lentitud. Dijo que fue necesaria una consulta popular para cambiar esta realidad respetando el mandato del pueblo. Nuestra reforma integral de la justicia, que es ejemplo a nivel regional y mundial, se concreta en 4 ámbitos: infraestructura, normas procesales, carrera judicial y la existencia de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Judicatura. Advirtió que aún faltan varias cosas por reformar, por ejemplo, el papel que desempeña la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que se ha convertido en una 4ª instancia y que no muestra eficiencia en el despacho de las causas. Asimismo señaló que es necesario analizar la problemática en lo que se refiere a pensiones alimenticias. Pero un abuso no se resuelve con otro abuso. Sepan ustedes que para calcular la tabla de pensiones, así sea la hija de Bill Gates, no se toma en cuenta su ingreso. Solo el ingreso del padre que no está con el hijo. Es como si hay que sancionarlo de por vida por haber tenido un fracaso matrimonial muy responsable al día en sus pensiones, pero que no pueden ver a sus hijos. Y que prácticamente es una dádiva, un favor, el que puedan ver a sus hijos. Y aquí, ¿dónde está el derecho superior del niño? De esta manera queda abierto al público este flamante complejo judicial que suma al desarrollo del sur de la capital. César García, Ecuador TV. Previo a la tradicional marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, el titular de la cartera de Estado, Leonardo Berresueta, destaca los logros, además reconoce las dificultades y advierte los compromisos para mejorar las condiciones de los trabajadores del país. El trabajo realizado en materia laboral, así como la normativa legal diseñada en el país, ha permitido que el Ecuador cuide el empleo existente y evite que aumente la tasa de desempleo y subempleo. Así lo sostiene el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta. Hemos bajado el desempleo de 5.7 a 4.4. Y esto se refleja también en el índice de pobreza, que está en alrededor del 23%. Antes, entre el 27 al 30%, añade. Esto a pesar de una fuerte recesión que debió enfrentar el Ecuador y el resto de países de la región. El subempleo nos ha subido del 17 al 21%, por lo tanto hay más precariedad en el trabajo. Posiblemente sí, pero veamos si ese subempleado hace que la pobreza en el Ecuador crezca y no lo está haciendo. Y hemos cuidado el empleo, no ha habido paquetazos, no ha habido gasolinazo, no ha habido subida de tarifas eléctricas. Por lo tanto, el reto es claro para este y el nuevo gobierno, advierte el ministro. Que la tasa de desempleo no nos suba y que la tasa de pobreza o el índice de pobreza tampoco suba. De ahí que la política laboral responde con una serie de estrategias encaminadas a ese objetivo. Por ejemplo, a través de la red socioempleo. Y hemos generado desde el año 2009 a la fecha más de 110.000 fuentes de empleo, sumados al 4% de la ley de discapacidades, que pasamos de tener 500 personas en el 2007 a 85.000 personas con discapacidad en este momento en el sector privado, con discapacidad laborando, público y privado, hacen que todo haya valido la pena. Y más respuestas que deberán estar dadas con un nuevo código de trabajo en la próxima Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Los militares dentro de los 2 primeros rangos que optaron por el cambio al nuevo sistema de seguridad social verán reflejado un mayor ingreso en su sueldo debido a la disminución del porcentaje de aportación. A continuación les presentamos varios ejemplos.
Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa, manifestó que uno de los principales beneficios que obtendrán los más de 10.000 militares quienes optaron por el cambio al nuevo sistema de aportaciones se reflejará en su salario, pues el aporte pasará del 23% vigente al 11.45%. Tiene un efecto inmediato, que es el incremento en sus ingresos netos mensuales de aproximadamente el 15%. Pongamos un ejemplo. El sueldo de un soldado primero actualmente es de $933. Su ingreso neto en el antiguo sistema con el 23% de aportación al ISFA era de $718. Con el nuevo sistema su ingreso será de $826, es decir, $108 más mensualmente. Aquí otro caso. Un cabo primero tiene un sueldo de $1.020. Con el antiguo aporte recibía $785, mientras que con el 11.45% que exige el nuevo sistema, su ingreso será de $903, $118 más. Los uniformados en grado de oficiales también verán reflejado un incremento en su salario. Así, por ejemplo, un subteniente que mantiene un sueldo de $1.462, con el anterior sistema recibía un ingreso de $1.126. Al cambiarse al nuevo sistema será de $1.295, es decir, $169 más. El sueldo de un teniente que actualmente es de $1.735, con el aporte anterior recibía $1.336, ahora se espera reciba $1.536, $200 más a su salario. Garnica además aclaró que el personal militar que se acogió al cambio mantendrá su derecho a prestaciones y servicios como pensiones, cesantías, subsidio por funerales, préstamos quirografarios e hipotecarios, entre otros. Los militares, tanto del anterior sistema como del nuevo sistema de aportes, siguen perteneciendo al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio detalles de las afectaciones que hasta el momento dejan las intensas lluvias. Un invierno al que el burgomaestre lo calificó como el más severo de los últimos 30 años. Afirmó que las precipitaciones de este lunes desbordaron la capacidad de colectores y drenaje de la capital. Indicó que en 40 minutos se acumularon 53 milímetros. Además, detalló que el Cabildo tiene un fondo de $14 millones para planes de emergencia. Solo el día de ayer, 38 emergencias, de las cuales 25 fueron inundaciones, 3 movimientos en masa, 4 colapsos estructurales y 6 caídas de árboles. Se registraron 3 personas con heridas leves que al momento se encuentran completamente recuperadas. Con lo ocurrido ayer, sumamos hasta el momento 700 emergencias. Hemos evacuado un total de 58 familias. Miembros del Consejo Metropolitano de Quito discrepan con las últimas declaraciones del alcalde Mauricio Rodas sobre las razones que han causado inundaciones en la capital. A 24 horas de los últimos acontecimientos que generaron caos en la movilidad de la ciudad capital, producto de las fuertes precipitaciones con granizo, el burgomaestre de Quito explicaba que en su administración se ha hecho todo lo posible para evitar estos contratiempos. Este aguacero no tiene precedentes en la ciudad. Estamos hablando del invierno más fuerte de los últimos 30 años. Entonces no esperemos que lo que ocurrió sea algo normal. Que no se utilice políticamente algo que evidentemente no está en control del municipio, como es evidentemente responder ante las inclemencias del tiempo. Eso creo que queda claro que no depende del alcalde ni del municipio, depende de San Pedro. Sin embargo, concejales como Luisa Maldonado y Mario Guayasamín sostienen que estos incidentes son muestra de una falta de previsión y planificación, más aún cuando ya se conocía que la temporada invernal sería mucho más fuerte que años anteriores. En enero de este año sabía perfectamente que las lluvias se iban a incrementar en el 220%, dice aquí, en relación al año anterior. Si él ya sabía, entonces tenía que evaluar si este plan lluvias le funciona o no le funciona. Como hemos visto todos, es evidente para toda la ciudadanía, este plan no le funcionó. Usted tuvo 2 periodos de sequía en el Distrito Metropolitano y no hizo nada. Y ahora resulta preocupante y vergonzoso que venga a echar la culpa al cielo de lo que usted pudo haber reducido en vulnerabilidad en el Distrito Metropolitano.
Por eso tampoco entienden por qué anunció su plan de mantenimiento vial en la ciudad en plena época de lluvias. Al señor alcalde le restan 2 años, pero frente a esta imprevisión, lo único que nosotros podemos decir, ahora sí, esperamos que el cielo nos tenga con resguardo, porque frente a una falta de planificación no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana. Sobre el anuncio de la declaratoria de emergencia, que está vigente en el Distrito Metropolitano de Quito por las inundaciones, los concejales aseguran que se revisará en qué se ha ocupado estos recursos. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la ciudadanía critica la gestión del alcalde capitalino en eventos naturales como el sucedido el día de ayer lunes. Alrededor de 40 minutos bastaron para que Quito terminara así. Acumulación de agua en calles, pasos deprimidos inundados, vías colapsadas, fueron el escenario en 13 sectores de la capital. Así se daba a conocer en varios videos publicados en redes sociales. Estaba totalmente todo esto, me tocó tapar esta calle acá porque estaban yéndose por acá porque no había paso, tráfico tremendo. Sin embargo, para la ciudadanía, en los últimos meses de invierno se han dado con regularidad este tipo de inconvenientes, por lo que aseguran que la falta de gestión por parte de las autoridades locales sería uno de los principales problemas. Creo yo de la alcaldía, porque él debe tener las alcantarillas limpias para que no colapse de esa forma. Inclusive hay habitantes de la capital quienes afirman que Quito se encuentra descuidada, dando como resultado un malestar ciudadano. Cuando se llenan las calles, cuando se inundan los pasos a desnivel, las calles, crea una molestia. Tremendo, y lo que se nos tapa, los sifones. Entre las emergencias estuvo la caída de árboles, así como el colapso de tuberías. Por ello, los habitantes de la capital solicitan mayor atención por parte del municipio en el tema de alcantarillas y sumideros. Que las alcantarillas de la ciudad, especialmente aquí en el sector norte, están mal hechas. Lo bueno sería que las obras nuevas, en las obras que se están realizando ahora, este problema se tome en cuenta para que no se vuelva a producir. También hay quienes cuestionan directamente al alcalde Mauricio Rodas. El señor alcalde, porque toda la ciudad está hecho pedazo. Bastante descuidada, se ve mucha basura. Ivana Paredes, Ecuador TV. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Quito continuarán hasta mediados de mayo, mes en el que iniciará la transición a la época seca. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias que se han presentado en Quito, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, son consecuencia de varios factores. Lo que está ocurriendo en lo que es el callejón interandino y el oriente ecuatoriano es debido al ingreso de humedad desde la cuenca brasileña, la cuenca amazónica, y también en niveles bajos está ingresando desde el norte del continente. Y esto sumado a los cielos parcial nublados es lo que está ocasionando este tipo de lluvias. Estas condiciones harán que en la capital se mantengan los días con el clima variable. En horas de la mañana el cielo ha estado muy poco cubierto de nubes, ha estado poco nuboso, parcial nublado. Esto ha permitido el ingreso de radiación solar a la superficie, la ha calentado, y esto sumado al ingreso de humedad relativa ha ocasionado este tipo de lluvias. Según registros del INAMI, la precipitación de este lunes fue la segunda más fuerte de los últimos 43 años. La precipitación fue de 54.2 milímetros. Esto ocasionó la acumulación de agua en varias zonas de la ciudad y el colapso de alcantarillas, por lo que los expertos del INAMI hacen recomendaciones. La ciudadanía tiene que concientizar en poner la basura en su lugar, porque está acostumbrado muchas personas a botar donde sea la basura y esto tapa los sumideros, que es lo que se ha dado también en las calles de aquí en Quito. Además que en días lluviosos los conductores deben evitar circular por pasos deprimidos. Por más apurados que estén, tienen que detener el vehículo, ver si se pone en un lugar resguardado. Las emergencias que se generan a causa de las lluvias son atendidas por el sistema de seguridad EQ 911. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 4 personas muertas, 7 heridos y una persona aún desaparecida es el resultado de un deslave de grandes proporciones ocurrido en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. La tarea de rescate se dificulta por las lluvias que no han cesado en las últimas 24 horas, mientras que la ruta Riobamba-Cuenca está cerrada. El deslave se produjo en el sector de Cachaguán, en el cantón Chunchi. Braulio Calle fue uno de los sobrevivientes y cuenta que él, junto a sus amigos, se bajaron del auto que los transportaba, ya que un derrumbe obstaculizaba la Panamericana Sur, y de repente
Un deslave de tierra y piedras empezó a descender de la montaña y arrastrar todo lo que encontró a su paso. Entonces yo miré para arriba y miré que bajaba el derrumbe. Entonces yo simplemente les dije, corramos. Ellos trataron de salvar sus carros, se metieron ahí y les llevó. Cerca de 800 metros, montaña abajo, arrastró el lodo a los autos y sus tripulantes. Destruyó una vivienda y hasta el momento solo se logró recuperar 4 cuerpos y se reporta 7 heridos y un desaparecido. Existen 4 personas fallecidas cuyos cuerpos han sido ya encontrados. Lamentablemente uno de aquellos cuerpos no se encuentra completo. Las tareas de rescate son difíciles. La lluvia, que no ha cesado en las últimas 24 horas, amenaza con nuevos deslaves. Vamos a tener que tomar ciertas precauciones para poder seguir trabajando. Caso contrario, en la parte alta donde nace el derrumbo, corre peligro de que se siga bajando nuevamente. Un equipo de geólogos analizan la situación, ya que el deslave se encontraría en una falla geológica, mientras que las autoridades decidieron la evacuación de 10 familias a los albergues que se disponen en caso de emergencia. Eso ha sido muy importante para poder sacar a toda la gente del sitio de riesgo, y obviamente estamos ya con el MIES respondiendo inmediatamente para generar y inmediatamente ya activar los albergues necesarios para cuidar de la gente. No hay paso vehicular entre Cuenca y Riobamba. El sistema de agua potable de Chunchi colapsó y esperan acción rápida por parte de las autoridades. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y en el populoso sector de Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil, las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas dejaron calles anegadas. A continuación, un informe. Al llegar a la cooperativa María Paidal, ubicada en Monte Sinaí, encontramos a niños que habían convertido las calles inundadas del sector en balnearios, luego de las intensas lluvias que soportó la ciudad de Guayaquil en las últimas horas. Estas calles con las lluvias fuertes se inunda cualquier cantidad de agua. El agua se entró a las casas, a mi casa principalmente, se entró. Eso parecía un río, está aquí también un río. A este lugar llegó el gobernador del Guayas, Luis Monge, luego de que un grupo de ciudadanos pidiera a las autoridades intervenir y ayudar a los damnificados. Vemos pues que hay un canal en donde ha rebosado y ha inundado casas. Vemos incluso que medidores que están muy cerca ya al agua. Quienes viven en este lugar nos cuentan que padecen esta situación todos los años y que una de sus preocupaciones son las enfermedades que trae esta época. Los niños se llenan de grano, de gripe, de toda enfermedad. Todo nos afecta a los niños, ya entran a clase ahorita y están con el lodo, que ya vamos a entrar con lodo también a las escuelas. Las calles se han convertido en riachuelos en este sector que nació como un asentamiento irregular. El municipio solo se acuerda cuando necesitan el voto nada más. Ahí se acuerdan, ahí caminan por acá, después nos dejan abandonados. Según el gobernador del Guayas, el contingente de ayuda para las familias afectadas llegará de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Para ayudar a ciertas familias que tienen sus cosas, particularmente sus colchones, sus quehaceres, digamos, sus enseres, están un poco destruidos y vamos a colaborar con estas familias. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Volvemos con más noticias. El apremio por deudas de pensiones alimenticias, coparentalidad y corresponsabilidad de ambos padres en la provisión de alimentos son temas que podrían ser planteados en la próxima asamblea para proponer una reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. El espíritu de la ley siempre deberá garantizar el bien superior del menor, asegura la asambleísta reelecta Soledad Buendía acerca de la posibilidad de que se reformen las leyes que regulan el pago de pensiones alimenticias y custodia de menores. Será parte del debate, creo que eso es un tema importante que hay que debatirlo sin esas posiciones radicales de extremos que no nos permiten llegar a consensos. Se observa con especial atención la privación de libertad por deudas de pensiones y diversos sectores plantean la revisión de abusos en las tablas que determinan cuánto se debe pagar. Si la persona, el obligado, tiene o da las garantías suficientes como para el pago de una pensión alimenticia, no tendría por ningún concepto
que ser aprendido. Entonces hay que encontrar un punto en el cual la normativa permita solucionar el problema, porque el niño es el que debemos proteger sobre todas las cosas. El asambleísta Beto Benchica cree que existen excesos que deben ser corregidos. Por supuesto, de ninguna manera podemos dejarle desprotegido al menor, pero lo que no debe haber es exceso en el sentido de tener tanto la obligación y la obligatoriedad, la madre como el padre, para de hecho económicamente darle la mejor educación, la mejor salud, el mejor cuidado al menor. En las últimas horas el tema vuelve a estar en la opinión pública, luego de que el presidente Rafael Correa planteara la necesidad de que se observe que también los ingresos de la madre deben ser considerados para cubrir las necesidades del menor. Otro tema sugerido es el de la coparentalidad, es decir, la posibilidad de que ambos padres compartan el cuidado pleno del menor. Para estos posibles cambios será la próxima asamblea la que deba atender las propuestas de los actores involucrados. Sofía Montoya, Ecuador TV. Representantes de universidades, docentes y estudiantes fueron escuchados por la Comisión de Educación de la Asamblea, que analiza el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Con estos aportes se trabajará el informe para primer debate. La reforma planteada a la Ley Orgánica de Educación Superior contempla 30 artículos. Algunos tienen que ver con cogobierno, otros tienen que ver con becas. También está mi preocupación de los institutos tecnológicos. Sobre estos temas precisamente gira el aporte que brindaron en su comparecencia representantes de universidades, docentes y estudiantes. En lo que tiene que ver al cogobierno hay distintos puntos de vista que involucran mayor o menor participación de estudiantes y graduados. Yo me mantendría con el porcentaje actual de los estudiantes, que es porcentaje máximo del 25%. Nosotros creemos que no debe haber del 25 al 50%. Creemos que debe ser un porcentaje fijo. Como estudiantes hemos luchado históricamente por varias conquistas como la gratuidad y el ingreso a las universidades. Una preocupación de los docentes es la cercanía del plazo para alcanzar una planta con mayoría de PhDs. Que los docentes titulares que hasta octubre del 2017 no tengan su PhD, que no pierdan por este solo hecho su titularidad. Lo que nosotros estamos planteando es que en el plazo establecido se consideren a estos profesores que se encuentran ya cerca de salir o de culminar su carrera como extraordinarios y que mantengan su denominación, su titularidad. Otro punto es el acceso a los cupos ofertados por las universidades públicas. Por un lado, ya hay una propuesta de Lenín Moreno con los institutos tecnológicos que tienen que ser considerados también como universidades, no solo cambiarle el nombre, sino cambiar un concepto. Acá mismo se habló de la educación tecnológica como parte de cada una de las universidades para aprovechar infraestructura, potencialidades que se tienen ya instaladas en una universidad. Las carreras tecnológicas tienen que estar residiendo en las universidades. Nosotros tenemos la experiencia. Sobre los aranceles, los estudiantes universitarios particulares plantean la pensión diferenciada. Va a fortalecer muchísimo el hecho de que los universitarios particulares no tengan que sufrir problemáticas con el acceso, la permanencia y la culminación de sus estudios por factores económicos. La comisión deberá construir el informe para primer debate, aunque será ya la próxima asamblea la que trate en el pleno este proyecto. Sofía Montoya, Ecuador TV. La Organización de las Naciones Unidas celebró el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta fue adoptada en septiembre del 2007 y establece un marco amplio de pautas para el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de esas poblaciones. La Asamblea General de la ONU celebró los 10 años de la declaración adoptada en septiembre del 2007 por los derechos de los pueblos indígenas. La declaración establece un marco amplio para el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de esta población. En este evento de alto nivel, los participantes evaluaron los avances desde la adopción de este instrumento internacional. El camino hacia el reconocimiento de los movimientos indígenas ha tenido un sinfín de obstáculos y esta declaración es el fruto de negociaciones intensas y difíciles. El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a todos los pueblos indígenas del mundo a combatir el capitalismo y a trabajar por un nuevo orden mundial. Un mundo sin oligarquías, sin jerarquías ni monarquías, ni anarquías financieras. Un mundo en el que la acción política esté destinada al servicio de la vida,
y que sea un compromiso humano, ético y moral con nuestros pueblos. Y recordó a la comunidad internacional que los pueblos indígenas son reserva de la humanidad con identidad propia. Naciones indígenas son la reserva moral de la humanidad. Fueron y somos pueblos con identidad, con sabiduría, con formas propias de organización y producción. Al mismo tiempo, representantes de las Naciones Unidas dejaron claro que queda mucho por hacer y que las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de discriminación en una mayoría de países. La lucha no ha terminado. La declaración fue aprobada hace 10 años, pero muchos de los obstáculos que llevaron a su existencia siguen existiendo. La refrenda de todos sus principios no significa, desgraciadamente, la aplicación. La sesión para conmemorar el 10º aniversario también llama a los estados a fortalecer su compromiso para implementar dicha declaración y garantizar el bienestar de los pueblos autóctonos. Karina Cartagena, Ecuador TV, Naciones Unidas. Y en Venezuela, el oficialismo realizó una marcha por la paz y repudió la violencia desatada por la derecha. Las principales calles del estado Falcón estuvieron copadas por cientos de simpatizantes de la Revolución Bolivariana, además de varios representantes políticos de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la gobernadora de esa entidad, Estela Lugo, mientras que la canciller Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, indicó que Venezuela solicitó con carácter de urgencia una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC para denunciar la violencia opositora. Fueron capturados en Brasil los 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. En el operativo, la policía brasileña además mostró las armas, chalecos a prueba de balas, el dinero en efectivo y otros artículos que estaban en su poder, además de 2 botes y 7 vehículos. No se informó cuánto dinero fue sustraído, pero la cifra podría alcanzar los $40 millones. Un tailandés mató a su hija de 11 meses y transmitió en directo por Facebook Live antes de suicidarse también ante la cámara. Así lo anunciaron las autoridades policiales. Este hecho se da pocos días después de la difusión en la red social de otro asesinato en Estados Unidos, por lo que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró que su grupo hará todo lo posible para impedir que este tipo de tragedias se repitan para evitar el aumento de la difusión de estos videos en Internet. Con esta noticia despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Vienen enseguida los deportes. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué novedades nos tiene? ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto acompañarte a ti y a todos los amigos televidentes con mucha información deportiva hasta ahora. Bueno, básicamente les puedo contar que la selección ecuatoriana de fútbol de playa ya está en tierras, en las Bahamas en realidad, para lo que va a ser esta competición, su primera participación mundialista en esta competición. Muy bien, entonces muchísima suerte y por supuesto vamos a tener todos los detalles enseguida, porque viene el equipo y luego a las 22 horas no se pierde el día de hoy Pulso Político. Conmigo será hasta el día de mañana.